De acá en más, con María O'Donnell. un tutorial para tiempos complejos. Por un lado, en agenda esta mañana, dado lo que está pasando en Puente de la Noria, recordamos que hay corte total por si estás intentando venir a Capital, de la zona de Lanús o Loma de Zamora. Todo eso está interrumpido por una protesta de feriantes de La Salada, a partir de la detención de Castillo, el dueño de La Salada. Lo que ocurrió es que muchos de los locales dejaron de funcionar, fueron clausurados. Y lo ponía recién Alfredo Sainz, periodista especializado en consumo, con quien charlamos, en el contexto de lo que está pasando también con el polo textil. Es el principal polo textil de la Argentina junto con Avellaneda. En realidad un polo, contaba Alfredo, mayorista, que muchas veces abastece a Avellaneda, que está afectado también por la apertura de las importaciones, y también había sido señalado en un informe del Departamento de Comercio de los Estados Unidos como un foco de preocupación para el gobierno norteamericano, porque entienden que es un lugar donde se venden productos falsificados que afectan a las firmas norteamericanas, con lo cual la situación de La Salada, que hoy está generando este corte en Puente de la Noria, bueno, va más allá, pero tiene que ver también con la detención de Castillo, el rey de La Salada. Eso por un lado. Por otro lado, estaba leyendo recién el último informe de la medición de opinión pública que hace regularmente la Universidad de San Andrés, y uno ve varias cosas que tienen mucho que ver con esto que también charlábamos con Alfredo Sainz, que es un momento donde la economía crece, algunos sectores se recuperan, sobre todo comparando con el primer cuatrimestre de este año con el primer cuatrimestre del año pasado, que fue, digamos, un cuatrimestre muy malo, porque venía del periodo súper inflacionario de Sergio Massa, al final del gobierno de Alberto Fernández, sumada a la devaluación de cuando asume Milei. Entonces, la comparación de este cuatrimestre contra el cuatrimestre pasado te muestra que hay una recuperación, que la economía crece, pero que esa recuperación es muy desigual, es muy heterogénea y es muy fragmentada. A algunos sectores le va mucho mejor que a otros sectores. Y eso, cuando vos cruzás esos datos con los datos de lo que está pasando con la opinión pública, bueno, se ve bastante reflejado en la mirada de según cómo te va, cómo estás mirando lo que pasa con el gobierno. Por un lado, a ver, lo primero que hay que decir de mayo respecto a abril es que la ponderación positiva al gobierno aumentó. Recordemos que el mes, que lo que había sido también marzo y abril, estuvo impactado por la salida del cepo cambiario, que eso generó cierta incertidumbre, inicialmente una suba de precios que después un poco se acomodó y se retrotrajo, pero lo que está pasando ahora es que el gobierno crece en su aprobación, sumó 4 puntos, ¿no? Además crece también entre los votantes del PRO. Lo que marca el informe, mandó Diego Reynoso el informe, es que también caen los votantes del PRO, los que se dicen que apoyan al PRO, y suben los que dicen que bancan a los libertarios. Y eso tiene que ver también un poco como reflejo de lo que pasó en el resultado electoral de la Ciudad de Buenos Aires. Empieza a quedarse cada vez más claramente con el electorado del PRO, Javier Milei. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es ese electorado? ¿Dónde es más alta la ponderación de Javier Milei? ¿Dónde es más positiva? No, obviamente que tiene valoración positiva en muchos sectores de manera transversal, pues si no, no llegás a tener un 49% de aprobación. Pero ¿dónde es más fuerte, no? ¿Dónde es más fuerte el votante o la aprobación del gobierno de Javier Milei? Entre los hombres, sobre todo de clase media y alta, es la satisfacción más alta a favor de Milei. ¿Quiénes son las figuras de mejor opinión pública? Bueno, Patricia Bullrich por lejos, o sea, tanto Milei, Victoria Villarruel y Patricia Bullrich son los que tienen mejor diferencial entre la aprobación y la desaprobación, son los 3 que siguen siendo los de mejor imagen pública: Milei, Patricia Bullrich y Victoria Villarruel. Después vos ves qué pasa con la oposición. Bueno, ¿qué pasa con la oposición? Tenés ahí a un Kicillof que tiene una altísima imagen negativa. Es peor la de Cristina Fernández Kirchner, negativa, peor la de Máximo Kirchner y mucho peor la de Alberto Fernández. Pero así como es dentro del peronismo el que mejor imagen positiva tiene
tiene una imagen negativa muy alta, Kicillof, del 50%. Siempre se suele decir que es como una limitante, ¿no? Porque te cuesta mucho conquistar el voto del que tiene de vos una imagen negativa. Por ahí alguien que dice, no sé, no opino, no contesto, más o menos, o lo que fuere, pero negativa es más difícil. Entonces, por un lado vos ves una situación en la cual las figuras de mejor ponderación en la opinión pública son los de los libertarios, los de peor, los que tienen más negativas vienen del peronismo, pero a la vez es una situación muy fragmentada. Eso es lo que cuenta este informe de la San Andrés, porque la desaprobación del gobierno también es muy alta, que es del 48%. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuáles son las preocupaciones, ¿no? Y eso es muy interesante porque explica un poco este panorama tan fragmentado. En primer lugar, cuando le preguntan a la gente qué te preocupa, la inseguridad. Y en segundo lugar, los salarios bajos. Y esto es muy interesante porque lo que está pasando es que, por un lado, la pobreza bajó como efecto de la estabilidad, hace que la pobreza baje, pero a la vez los que sí se recuperaron son los sectores medios y altos, mucho más que el resto. Y eso se ve reflejado en lo que está pasando con el consumo, que es lo que crece fuertísimo este cuatrimestre versus el cuatrimestre pasado. Y esto lo charlábamos de nuevo con Alfredo Sainz. Lo que tiene que ver con las escrituras, los que tienen un salario registrado, que pudieron acceder a un crédito, los créditos hipotecarios, lo que tiene que ver con los autos, la compra de auto y electrodomésticos y viajes al exterior. Todo eso es lo que más creció. Lo que no crece tiene que ver con los consumos masivos, los consumos de las segundas marcas, en supermercados, las bebidas y demás. ¿Por qué? Porque, bueno, como efecto de lo que está pasando, por un lado, con la quita de subsidios, hace que el ingreso disponible sea menor en los hogares. O sea, lo que te queda después de pagar los servicios es menos para el consumo general. ¿Pero por qué le va bien a los demás sectores? Bueno, porque con el atraso cambiario o la apreciación del peso, como quieras verlo, pero digamos, los que pueden ahorrar en dólares tienen un salario mucho más alto que lo que tenían de antes que llegara Milei, y muchos de los bienes a los que pueden acceder, algunas veces ahora en cuotas, son bienes que están muy dolarizados en su valor, ya sea una casa o los electrodomésticos, por ejemplo. Entonces, te resulta, si tenés la posibilidad de ahorrar, porque estás entre los niveles medios y altos, mucho más accesible aquello. Entonces, y también hay un buen efecto para los sectores más bajos de la baja en la inflación, porque no es que Milei solamente tiene valoración positiva entre sectores medios y altos, tiene más valoración positiva entre ellos, pero también tiene esa composición del voto que se le veía ahora, por lo menos por lo que están relevando las encuestas, en su momento a Menem, ¿no? También en ciertos sectores populares. Pero ¿quiénes son los más jodidos, digamos? ¿Quiénes son los que están complicados? Bueno, eso también se ve en la agenda de la discusión política. El sector público, vos tenés la protesta del Garrahan, ahora vamos a ahondar en eso. El gobierno sale a anunciar un incremento importante para los salarios de los residentes, pero solamente para los residentes, y amenaza a todos los demás empleados del Garrahan con que si no van a trabajar los va a despedir. Y el sector público, que en general es el mismo que va a ir a protestar todo el día miércoles frente al Congreso. Los jubilados, que no logran los de la mínima, no empataron contra la inflación porque se les mantuvo el bono congelado. Todo el sector científico y el sector de investigación, que está muy afectado por el recorte del sector público, el sector universitario, y ahora el sector de la discapacidad, que está planteando que tiene serias dificultades para poder acceder a las prestaciones, y el sector de la salud pública. Todos estos sectores, que son los más afectados por el ajuste y la motosierra, son los que además están detrás de la inflación. Y los más beneficiados son los sectores del sector privado registrado, que tienen paritarias y que han podido acompañar la inflación, y que esta situación de estabilidad económica sumada a la apreciación del peso, digamos, el dólar barato, bueno, genera la posibilidad de los viajes y acceder a ciertos consumos. Y en general también la situación de estabilidad mejora a los sectores más populares, que son cuando hay inflación, lo primero que ocurre es que los sectores populares caen por debajo de la línea de pobreza. Eso mejoró significativamente la mano de la estabilidad, pero tenés toda esta situación tan fragmentada y tan diversa, donde no todos se recuperan ni ganan de la misma manera. Y de hecho hay muchos sectores que son los perdedores. Muchos de esos perdedores van a ir a protestar este miércoles al Congreso.